Buenos días, vamos a dar comienzo a la webinar. Hoy vamos a ver cómo hacer la mejor selección de materiales posible gracias a ANSYS Granta. Antes de comenzar con la webinar, comentaros quiénes somos en Navarro y Soler. Bueno, en Navarro y Soler somos una ingeniería con más de 30 años de experiencia y bueno, nos destacamos principalmente por el trato hacia los clientes y la satisfacción que estos tienen con nuestros servicios. Comentaros también que, bueno, como os he dicho, somos una ingeniería, no somos meros revendedores y lo que hacemos es aportar soluciones llave en mano. Pues nos encargamos tanto de la venta, la instalación, mantenimiento, damos soporte técnico y formación personalizada, así como servicios de ingeniería. En cuanto a ANSYS, bueno, ANSYS es un ecosistema muy completo en el que contamos con una plataforma común, que es ANSYS Workbench. Contamos con Granta, que digamos que es la base de datos de materiales unificada, y luego tenemos distintas físicas, como estáis viendo en la foto. En cuanto a ANSYS Granta, comentar que es totalmente compatible con Workbench, lo que lo hace a su vez compatible con los distintos módulos que tiene ANSYS para cada una de sus físicas. Es una base de datos muy completa con miles de materiales de todo tipo. Tenemos metales, tenemos plásticos, compuestos, cerámicas, lo que queráis. A su vez, cada uno de estos materiales cuenta con varias decenas de propiedades, con lo cual ya os digo, es muy completa. Podéis utilizarla para realizar cualquier cálculo porque vais a tener información de todo tipo. Cuenta a su vez con un solver mecánico analítico muy sencillito que bueno, nos permite resolver casos sencillos como una viga voladizo, una placa flexión, todo este tipo de cosas y atinar un poco mejor dependiendo de la aplicación para la que queramos usar el material. Por último, tenemos también dos herramientas muy útiles que son EcoAudit y el Cost Calculator, que lo que nos permiten son, por un lado, calcular el coste energético y la huella de carbono de un cierto material y por otro lado, calcular los costes asociados al proceso de fabricación de este material. Lo que vamos a ver en la webinar es un ejemplo muy sencillito, es una botella de plástico que va a encargarse de contener zumo, por ejemplo. Y lo que vamos a hacer es suponer que bueno, esta botella, su envoltorio, por así decirlo, va a comportarse como un panel sometido a flexión. Además, tendremos que contar con un material que sea compatible con agua y con comida, ya que va a estar albergando pues alimentos. Tiene que ser resistente al zumo, que es conocido como un ácido débil, y debido a que va a estar en un refrigerador, pues debería ser un material que sea capaz de aguantar temperaturas de hasta 0 grados. Por otro lado, nos interesaría también que sea transparente y que esté fabricado mediante blow molding. Teniendo en cuenta estos factores, bueno, vamos a ver cómo podríamos encontrar un material que cumpla con todas estas especificaciones. Estáis viendo actualmente la pantalla de ANSYS Granta. En este caso, contamos con una serie de bases de datos distintas y aquí a la izquierda tenemos un árbol donde están ordenados todos los materiales según el tipo de material que sea. En este caso, lo que vamos a hacer primero es buscar un plástico o un PET y lo vamos a tomar como referencia. ¿Vale? Digamos que todos los otros materiales que estemos contemplando pues van a estar referenciados de manera relativa a las propiedades de este. Por lo tanto, vendríamos a la lista, buscaríamos PET, ¿vale? Y de aquí podríamos coger el que nos interese. Como yo quiero uno que además sé que se llama un field, lo voy a buscar y aquí lo tengo. Le hago doble clic y se me abre su base de datos. Como podéis ver, la base de datos es muy completa. Tenemos precios, propiedades mecánicas, térmicas, incluso propiedades a impacto y a fractura. En fin, tiene una infinidad de propiedades, ¿vale? Si sigo bajando, vais a ver que tiene incluso pues, compatibilidad con alimentos, en fin, permeabilidad de oxígeno, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer es marcar este material como nuestra referencia. Por lo que os comentaba antes, al final vamos a comparar todos los otros materiales que estemos contemplando en función de este, ¿vale? Digamos que va a ser nuestra referencia, nuestro cero. A continuación, vamos a crear una tabla en la que buscaríamos dentro de toda la base de datos de materiales,
¿Vale? Fijaos que actualmente estamos viendo 3.442 materiales y me voy a crear una tabla. En esta tabla lo que voy a hacer es intentar buscar un material que sea lo menos contaminante posible y además que sea lo más barato posible. Para ello voy a utilizar lo que se conoce como índice de rendimiento. En este caso vamos a suponer que tenemos un panel a flexión, ¿vale? Una placa a flexión, que es lo que os comentaba antes, y le voy a decir al programa que en el eje Y lo que quiero es optimizar el coste según la resistencia a este tipo de situación o de aplicación de carga, y en el eje X voy a hacer lo mismo, pero en lugar de optimizar el coste, lo que quiero es optimizar la huella de carbono. Voy a poner valores relativos para que todo esté referenciado respecto al PET que hemos dicho anteriormente, y aquí tendríamos una gráfica en la que estarían contenidos todos los materiales, ¿vale? En el eje X tendríamos la huella de carbono por unidad de rigidez, en ese caso de flexión concreto, y aquí tendríamos el coste por unidad de rigidez en ese caso de flexión concreto. Fijaos también que si yo me saco mi material de referencia, que es el PET, ¿vale? Lo tengo en el eje XY en el punto 1, 1. ¿Por qué? Porque como es mi material de referencia, digamos que es el punto, por así decirlo, bueno, pues el punto inicial, ¿vale? El punto 1, 1. Visto esto, ¿qué es lo que tendríamos? Pues materiales que estén a la izquierda del 1 van a tener menor huella de carbono y materiales que estén por debajo del 1 van a ser más baratos que mi PET. A continuación, lo que podría hacer es ir añadiendo distintas restricciones. Por ejemplo, vamos a decir que esto está en contacto con alimentos. Para ir filtrando, fijaos que aquí cada vez el número de resultados va disminuyendo. Vamos a crear más límites, por ejemplo, para que esto pueda estar en contacto con agua y con ácidos débiles, como puede ser un zumo. ¿Vale? Vamos a poner agua que tenga una resistencia aceptable o excelente y lo mismo con ácidos débiles. Tiene que aguantar 0 grados, como hemos comentado antes. Entonces nos vendríamos a la temperatura mínima de servicio y vamos a decir que aguante 0 grados o menos. Ya para ir finalizando, pondríamos que sea transparente o que tenga optical quality, que es lo mismo que tiene nuestro material de referencia. ¿Vale? Fijaos que nos han quedado únicamente 82 materiales. Si vuelvo a mi gráfica y me oculto todos los que no cumplen, pues me hubiera quedado esto con esta pinta. Y lo que puedo hacer para finalizar es filtrar por el proceso de fabricación. Entonces me vengo aquí a Tree, me vengo a Process Universe, donde tengo todos los procesos de fabricación, Molding, Blow, Injection. Y lo añadiría. ¿Vale? Y actualmente me quedarían 52 materiales. Si me vuelvo de nuevo a la gráfica y vuelvo a centrar, bueno, tengo aquí todos los materiales que están cumpliendo con estas propiedades. Y además los tengo ordenados por coste y por huella de carbono. En el 1.1 tengo mi material de referencia, como os comentaba antes. Y por aquí tengo algunos más, por ejemplo, un PVC, por ejemplo, un SAN, ¿vale? Que podrían ser interesantes. Y estos de aquí. Entonces, digamos que al final nuestra elección tendría que estar contenida en estos materiales de aquí. También tendríamos este polipropileno, que es cierto que es sustancialmente más caro, ¿vale? Podría venir a ser del orden del doble de caro que los otros, pero su huella de carbono también viene a ser la mitad. Entonces, bueno, dependiendo de la aplicación, nos podría interesar. Imaginaos que por el momento llegamos a la conclusión de que el material óptimo es el PET. ¿Vale? Vamos a seguir trabajando con el PET y vamos a ver la huella de carbono que éste generaría. Para ello, nos venimos a EcoAudit y dentro de EcoAudit voy a desplegar las distintas secciones. Lo que tenemos es que, bueno, generar una especie de proyecto. Entonces yo a esto lo voy a llamar botella de batido, por ejemplo, y lo que voy a hacer es indicar los componentes que tenga esta botella y la cantidad de esos componentes que yo tendría. En este caso, voy a poner que tengo 100 botellas
que además están compuestas de este PET que hemos estado viendo. Vengo aquí a PET. Estas botellas van a tener una masa de unos 24 gramos y van a estar creadas con polymer molding. Además, podemos decirle al programa cuánto material desperdiciaríamos, cuánto material reciclaríamos para crear esos 24 gramos, perdón, y podemos decir lo que le pasa a la botella al final de su vida, ¿vale? Que va a ser un down cycle, es decir, vamos a poder reciclarla al 100%, pero cada vez que la reciclemos, sus propiedades irán empeorando. Por lo tanto, llegará un punto que ya no podremos trabajar más con ese material. Las 100 botellas, por supuesto, tienen que tener 100 tapones que van a estar hechos, por ejemplo, de polipropileno. Entonces nos venimos aquí, nos venimos al PP, aquí está, cogemos este. De nuevo, especificaría la masa que tiene cada uno, el proceso de fabricación y cómo se reaprovecha en su vida final, si es que se puede reaprovechar. Por último, vamos a añadir también 100 unidades de batido, ¿vale? Que van a estar vacías, es decir, no tiene material. Lo único que quiero es añadir el peso, que es 0,25 kilos, para luego en el transporte que se tenga en cuenta pues, para consumos de combustible y demás. A continuación, vamos a añadir el transporte, que el transporte va a ser de almacén a tienda final, ¿vale? Entre los distintos tipos de transporte que tenemos, pues vamos a seleccionar el camión más ligero que hay, el de 2 ejes, y vamos a suponer que esto se mueve pues unos 550 kilómetros, por ejemplo. Por último, tendríamos que especificar si estas botellas tienen algún consumo estático. Por estático nos referimos a permanente. En este caso, las botellas tienen que estar bien refrigeradas. Por lo tanto, tendremos que poner el consumo de un motor eléctrico, que va a venir siendo de unos 30 vatios, ¿vale? Que sería el consumo más o menos calculado para 100 botellas y teniéndolas a 4 grados. Vamos a suponer además que las botellas permanecen 2 días en este refrigerador y vamos a suponer que el refrigerador funcione 24 horas al día. Una vez especificado todo esto, podríamos sacar un sumario en el que tendríamos, por un lado, el consumo energético de lo que sería este producto y, por otro lado, tendríamos la huella de carbono que nos habría generado. Fijaos también que esto está separado por secciones según si es, por ejemplo, con la energía, el coste energético de obtener ese material, el de fabricarlo, darle forma, transportarlo o el uso, ¿vale? Una cosa interesante que podemos hacer es, bueno, podemos guardar estos proyectos de forma que yo ahora, como tengo varios proyectos guardados, puedo comparar. Yo ahora me puedo traer, por ejemplo, la misma botella, pero con paredes un poco más finas, de forma que pesa un poco menos. Me puedo traer la misma botella, pero en esta ocasión el plástico es 100% reciclado. Y me puedo traer también el PVC y el SAN que hemos visto antes en la gráfica, que podían ser unas opciones también interesantes. Bueno, fijaos que en términos energéticos está bastante claro quién es el más interesante. Por supuesto sería el que está reciclado. Fijaos que si pincho en la gráfica, bueno, me manda la ayuda de Granta, donde puedo encontrar ciertas sugerencias o ciertas explicaciones, mejor dicho, de bueno, cómo disminuir esa huella de carbono, cómo disminuir ese coste energético, etcétera, etcétera. Volviendo a Granta, lo que os comentaba, al final el más interesante para nosotros sería el que tiene el material completamente reciclado y probablemente el segundo sería un PET en el que las paredes son más finas y pesa menos. Lo mismo, ¿vale? Con la huella de carbono. De esta forma, bueno, podemos crear varios proyectos, compararlos entre sí y evaluar de manera porcentual quién es mejor, ¿vale? Para poder, bueno, pues eso, tener en cuenta cuál sería la opción ideal para esta aplicación en concreto. Por último, vamos a suponer que nos quedamos con el PET.
Vamos a calcular cómo de caro nos saldría fabricar esto, ¿vale? Nos podemos venir aquí al Synthesizer, tenemos una herramienta que es el Part Cost Estimator y desde aquí dentro podemos especificar al programa cuántas piezas vamos a fabricar, con qué proceso de fabricación y ella nos da el coste por unidad. De forma que voy a seleccionar de nuevo el PET. Voy a suponer que, digamos, las sobras o el material que no puedo usar, el material bruto, pues puedo reaprovechar un 20% del precio, ¿vale? Es decir, el material que quede sin usar no voy a perder todo su valor, sino que podré reaprovechar un 20%. Además, voy a decir al programa lo que pesa mi parte, ¿vale? Que era esta botella de 24 gramos. Vamos a suponer que la botella pues, tiene una longitud de unos 30 centímetros aproximadamente y vamos a pedirle al programa que nos dé resultados para cantidades de fabricación de 1000 a 1.000.000 de botellas, ¿vale? De forma que veremos, evidentemente, que a mayor número de unidades fabricadas, pues menor va a ser el precio unitario de cada una. En cuanto a procesos de fabricación, de nuevo, vendríamos al molding, seleccionamos el proceso en cuestión y simplemente le tenemos que decir al programa, bueno, el load factor, ¿vale? Que es el porcentaje de tiempo que las máquinas están siendo productivas, que nos están generando producto. Entonces, bueno, vamos a suponer que es un 100% del tiempo, que la máquina es capaz de no gastar nada de tiempo en pérdidas, por así decirlo. En cuanto a costes, vamos a suponer unos 5 euros la hora, por ejemplo, y simplemente daríamos nombre a lo que es el proyecto. Entonces, el material, pues lo voy a llamar PET botella 0024 y en el proceso lo voy a llamar Injection Blow Molding. De forma que yo ahora le doy a Create, el programa se pone a calcular, me dice que he acabado de calcular y entonces en el árbol yo tengo aquí los distintos resultados en función de pues, el muestreo de unidades, ¿vale? Como yo le he pedido de 1000 a 1.000.000, el programa me estaría mostrando la ficha de cada uno. Por ejemplo, con 1000 unidades me estaría saliendo, digamos, el coste a 12 o 12,5 euros el kilogramo, ¿vale? Sin embargo, si me voy a 1.000.000 de unidades, pues el precio por kilogramo se ha disminuido del orden de 10 veces, ¿vale? Esto lo podemos ver también en una tabla. Me podría sacar una tabla en la que filtre por variables del Part Cost Estimator. Entonces, en el eje Y le voy a poner el coste y en el eje X le vamos a poner el número de batch, ¿vale? El número de muestras. De forma que aquí estamos viendo que a medida que el número de batch tiende a ese máximo de 1.000.000 que le hemos pedido, pues el precio disminuye considerablemente, teniendo al final un precio, ¿vale? Con 1.000.000 de unidades que estaría oscilando pues entre los 2 céntimos y los 3 céntimos y medio la unidad, más o menos. Y bueno, gracias a esto seríamos capaces de, combinando tanto la herramienta de la gráfica para seleccionar como la herramienta de EcoAudit, como este Part Cost Estimator, bueno, podemos estimar de una manera bastante buena cuál es el material más interesante para nosotros, que cumpla todos los requisitos que queremos, que sea lo menos contaminante posible y que a su vez, bueno, los costes nos cuadren dentro de lo que nosotros tenemos presupuestado. Esto ha sido todo en cuanto a la webinar. Me quedo por aquí por si tenéis alguna pregunta y muchas gracias a todos por haber asistido. También comentaros, antes de que os vayáis, lo siguiente. Tenemos actualmente una trial de 15 días de granta para los asistentes a esta webinar y bueno, podéis solicitarla hasta el día 9 de septiembre en el correo que ahí tenéis, marketing@nisplm.com. Si tenéis cualquier problema, nos podéis llamar también y bueno, estamos a vuestra entera disposición. Bueno, como veo que no hay preguntas, os voy a dejar de nuevo la diapositiva por si alguno queréis contactar con nosotros y bueno, aquí acabaría la webinar. Muchas gracias por vuestra asistencia.